Todas estas causas, por supuesto, van a generar unos procesos particulares en cada uno de los estados, pero estas causas son importantes tenerlas siempre en cuenta en la medida en que, bien sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, se van a empezar a abrir ciertas ventanas de oportunidad para el fortalecimiento de las guerrillas nacionalistas o de las guerrillas que van a luchar por la independencia, y adicionalmente van a generar en las potencias o en las metrópolis unos procesos internos desde el punto de vista de la reorganización estatal, de la forma en que van a enfrentar sus procesos de colonización, que van a ser entonces mucho más fácil, entre comillas, en la medida en que muchos de estos procesos fueron extremadamente violentos, pero fácil, entre comillas, que se dieran estas oportunidades y que pudieran entonces estos estados empezar a configurarse como entidades territoriales, entidades político-administrativas separadas de sus metrópolis y separadas cada uno de las otras. En ese sentido, entonces, nosotros podemos empezar a mirar que el ámbito económico, el ámbito político, ideológico, en términos del surgimiento de los nacionalismos, el tema de las guerras mundiales, van a ser todos estos fenómenos una razón por la cual, o razones por las cuales, los imaginarios de estos países sometidos o de estas sociedades sometidas empiecen a cambiar sus referentes frente a su relacionamiento. En ese sentido, entonces, los nacionalismos van a ser muy importantes en la medida en que se va a apelar en la mayoría de los casos a una historia antigua, a una historia de comunidad, que va a permitir aglutinar a una gran cantidad de personas que no necesariamente tenían los mismos intereses en términos de su relacionamiento con las metrópolis, pero que van a hacer entonces que se conjuguen unos sentimientos de independencia, unas luchas por la libertad, que va a hacer entonces posible precisamente esta descolonización. Entonces, teniendo en cuenta estas causas generales, podemos empezar a mirar cada uno de los procesos, tratando entonces de atarlo a estas causas generales. El primero de ellos, o el primer país que logra descolonizarse, es las Filipinas. Las Filipinas, como había mencionado, había sido parte de Estados Unidos, al menos del Imperio de Estados Unidos, desde 1898, cuando libran la guerra Estados Unidos y España por Cuba, o al menos Cuba va a ser el detonante final de esta guerra. Y lo que va a ocurrir es que España le ceda parte de sus territorios o de sus colonias a Estados Unidos. Entonces, para el caso que nos ocupa, Filipinas, que era parte del Imperio Español, va a pasar entonces a ser parte del Imperio Norteamericano. Esta sucesión, Estados Unidos la toma precisamente como una estrategia para consolidar su presencia en Asia. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque Estados Unidos, desde que empieza a intentar abrir al Japón al comercio internacional, va a tener como objetivo también, al igual que todas las potencias, el tema de China, es decir, comerciar con China, traer productos, llevar productos, y este referente entonces va a hacer que ellos empiecen a ver con muy buenos ojos la posesión que van a tener sobre las Filipinas en términos de tener un territorio bastante cercano precisamente a esos intereses mayores que van a ser configurados por la China.
Esto va a seguir o va a ser seguido por las notas de puertas abiertas, en donde Estados Unidos, de alguna manera, en un desarrollo, en una primera instancia de la doctrina Monroe, les va a decir a las potencias: hagamos un acuerdo. ¿En qué se va a basar este acuerdo? En que nadie le cierre las puertas al comercio a otras potencias en China. De ahí entonces el nombre de las notas de las puertas abiertas o de la puerta abierta, en la medida en que se garantiza que cada una de las potencias europeas o de Estados Unidos que quiera comerciar con China pueda hacerlo. Y para eso entonces Filipinas va a jugar un rol protagónico, pero Estados Unidos tiene muy claro que nunca va a ser parte de los Estados Unidos, es decir, que simplemente va a ser un territorio anexo, en la medida en que va a servir unos intereses particulares, pero nunca va a ser incorporada entonces en la Unión. Este proceso entonces va a hacer que Estados Unidos se alíe con ciertos terratenientes o con un cierto grupo de terratenientes que ven con buenos ojos de alguna manera la cercanía con Estados Unidos, con los mercados internacionales, precisamente en la medida en que se les va a garantizar su propia supervivencia y su propia riqueza. Y adicionalmente, Filipinas, que venía de una tradición española, católica, pues va a ser de alguna manera una conversión un poco en términos de la orientación, pero también va a haber una conexión precisamente por el cristianismo, más allá del protestantismo o el catolicismo, que va a hacer también que se empiece a desarrollar o se continúe mejor una política de segregación musulmana hacia el sur de Filipinas, que va a generar los problemas que tiene hoy Filipinas en términos de presencia de grupos fundamentalistas, extremistas, en algunos casos terroristas también, que bien sea quieren independizarse y crear un estado musulmán para las Filipinas, separado de las Filipinas, o quieren convertir a las Filipinas en un estado musulmán. De ahí entonces que estos procesos históricos pues de alguna manera nos den pistas sobre lo que ocurre actualmente. Entonces Estados Unidos pues va a generar unas instituciones administrativas, unas instituciones burocráticas que le van a permitir usufructuar el posicionamiento que tiene Filipinas, pero repito, su intención nunca va a ser desarrollar a las Filipinas o incluso anexarle que sea un estado de la Unión. Entonces Estados Unidos, cuando viene todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, empieza a pensar, bueno, qué hacer con las Filipinas, y empiezan entonces a definir que va a ser una independencia concedida, es decir, que Estados Unidos les va a otorgar la independencia a ellos como una medida unilateral por fuera de de las lógicas coloniales imperantes. Pero por supuesto esto no lo va a hacer de una manera sencilla, o al menos de una manera desinteresada, olvidándose precisamente de los intereses que tiene tanto en las Filipinas, que están ligados al sector agrario, y también con el relacionamiento que tiene con China, y sobre todo en el marco del inicio de la guerra civil entre comunistas y nacionalistas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que ellos van a hacer va a ser firmar un tratado que en realidad es una ley de Estados Unidos, pero que va a ser aceptada por las Filipinas, y se denomina el Bell Trade Act. El Bell Trade Act lo que hace es que Estados Unidos todavía tenga un control sobre ciertos procesos económicos y sobre ciertos elementos de la política exterior filipina, especialmente con el uso de su territorio por parte de los soldados norteamericanos, de las fuerzas militares norteamericanas, incluidas entonces el posicionamiento de ciertas bases
sobre o a lo largo y ancho del territorio filipino, precisamente como un esquema que le va a garantizar la protección de sus aliados y que posteriormente, cuando ya se desarrolla la Guerra Fría, pues les va a servir, por supuesto, para avanzar en términos de la Guerra de Corea o en términos de la posterior Guerra de Vietnam. Entonces, incluso el Belt Trade Act es tan fuerte para las Filipinas que deben entonces cambiar ciertos elementos de la Constitución, ciertos artículos de la Constitución que les van a permitir entonces aceptar esta cesión parcial de soberanía a cambio entonces de un reconocimiento jurídico internacional. Y lo que va a hacer Estados Unidos entonces es sentar las bases para la conformación de un gobierno republicano. Digamos que paradójicamente o a pesar del cierto temor que Estados Unidos siempre ha tenido por la figura presidencial, a pesar de ellos mismos ser presidencialistas, van a continuar con esta figura, con el sistema presidencial, como una manera de garantizar un orden que a su vez les garantice entonces sus propios intereses. Y este gobierno, primer gobierno independiente, pues va a estar tan aliado con Estados Unidos que van a empezar a combatir conjuntamente, por un lado, la resistencia comunista que se había formado y la resistencia musulmana de la cual había hablado un poco antes. En ese sentido, entonces, las Filipinas digamos que vive una transición a la independencia relativamente pacífica, en la medida en que es la propia metrópolis la que desarrolla este mismo proceso de transición, les impone unas condiciones que ellos por supuesto van a cumplir y logra ser entonces el primer estado independiente de la región. Otro caso bastante interesante y que, como les decía, está aunada un poco a los procesos del sureste de Asia, tiene que ver con los procesos de Gran Bretaña o de Inglaterra frente a sus colonias, que eran entonces Myanmar por un lado, Malasia y Singapur y posteriormente Brunei Darussalam, como los referentes principales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Myanmar? Que, digamos, va a apoyarse por un lado de estos procesos de la India, de los movimientos liderados por Gandhi, por Nehru, por las lógicas que va a vivir Inglaterra a partir de la llegada de los laboristas, especialmente del primer ministro Attlee, que va a generar ciertos espacios de construcción de autonomías que van a liderar entonces todo este proceso de cambio, o al menos van a generar esas condiciones de las cuales hablaba al comienzo de la charla.